buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando. Bienvenidos sean aquí a otro programa más en Grado Cero. Y pues hoy tenemos el gusto, gracias a Editorial Grano de Sal, de entrevistar a un historiador llamado John Liu. Es un historiador interesante que acaba de presentar un libro que se llama Imaginar el proletariado. John, yo quisiera empezar con una pregunta. Tu trabajo se dedica a México, Cuba y otros países de Latinoamérica, pero después de la era postrevolucionaria. ¿En qué descansó el interés de trabajar estas cuestiones? Bueno, lo de Cuba, me casé con un cubano, entonces con cubana, digo. Entonces es obligatorio. Y Chile también tuve una experiencia ahí interesante, pero realmente me dedico a la historia de México. Empecé como estudiante de doctorado, llegué a México por primera vez en 85, salí 2 días antes del terremoto y regresé un año después con una efervescencia social impresionante, que eso de alguna manera me hizo decidir. Yo sabía que quería trabajar la época de la revolución y decidí estudiar movimientos urbanos durante la revolución, sobre todo en la Ciudad de México. Entonces, mi primer libro fue sobre la Ciudad de México, que se llama Trabajadores, Vecinos y Ciudadanos. Entonces, así empezó mi interés en la clase obrera y mi primera experiencia de investigación sobre México. Al mismo tiempo siempre me fascinaba el arte. O sea, cuando niño vi el Palacio Nacional, el mural de Diego Rivera. En el libro anterior uso una imagen de Posada, realmente sin entender la imagen nada. Es una famosa grabado de Posada anti-reeleccionista que se usaba, reciclada cada vez que Porfirio Díaz lanzaba su reelección. Y lo usé porque hasta cierto punto expresa estos movimientos y organizaciones que no son solo obreros, pero son populares, urbanos. Solo después de publicarlo, vi la hoja suelta y debajo de la imagen hay el texto condena al papulucho que está estorbando la paz porfiriana. Entonces me di cuenta que estas imágenes hay que entenderlo en su contexto, ¿verdad? Que eso puede ser una manera de esconder la crítica de Posada, o puede ser que Posada realmente veía esto como un estorbo a la paz porfiriana. Este libro que hoy tú presentas, que aquí se le puso a Imaginar el proletariado, pero que en inglés creo que tiene un nombre más ad hoc, que es Picturing the Proletariat. Sí. Me gusta más el título. Yo también no sabía cómo hacerlo en español. Sí, intenta, si bien habla sobre los pintores y los murales y la cuestión del proletariado en los murales, habla sobre algo que creo que es más profundo, que es el imaginario colectivo de la época postrevolucionaria. Sí, ¿no? Sí. En este sentido, yo creo que el título en español sirve, aunque no es tan... no es tan ad hoc. Que hasta cierto punto, este libro yo traté de acercarme en términos de una historia social a las clases populares. Pero aquí termino mucho menos interesado en estos dos grupos en estos dos grupos que están imaginando, saliendo de la revolución y empezando antes, están imaginando el obrero como participante y sector central a la sociedad. O sea, un grupo son los mismos líderes de los sindicatos, no tanto los de abajo dentro del sindicato, pero los líderes que surgen de la revolución con esta oportunidad que viene de la movilización, que viene de la constitución, que viene de la necesidad de políticos de incorporar a los obreros. Entonces estos líderes como Morones,
como Lombardo Toledano a nivel nacional tienen una visión que quieren imponer y usar para movilizar a los obreros. Y también los mismos artistas, o sea, empiezan a verse como obreros. Esto es parte del proceso de los años de la revolución, es verse como obreros intelectuales, y empiezan a pensar en el obrero como sujeto en su arte, pero también tratan de organizarse como sindicato en términos colectivos y tratan de extender su arte y su influencia con los mismos sindicatos. Ahí se encuentran los líderes y los artistas, y hasta cierto punto los artistas están ahí involucrados en los asuntos diarios de los sindicatos. Pero a la par de que también hay un imaginario colectivo, John, creo que también narras algo que podría ser tomado en un sentido triste, que es la institucionalización de la figura del proletariado. Es decir, se empieza a institucionalizar en las pinturas. Sí, esto exactamente, es un proceso muy interesante de inventar el proletariado y usarlo para movilizar el proletariado y lograr muchos intereses colectivos, y en ciertos momentos una independencia de estos grupos para seguir sus intereses, reclamar y desafiar a los intereses oficiales del gobierno y también de los patrones. Pero al mismo tiempo hay un proceso que clase obrera es realmente un invento, que es un grupo muy diverso, es un grupo a veces excluyente, a veces muy dividido, y lo hace fácil ir de un momento como 36, que para mí es la cumbre de la movilización de los obreros y de un arte participante, incluyendo estos obreros como el grupo fundamental en la nación. De ahí en 36 va a 40, cuando estos grupos están divididos o incorporados plenamente en unas instituciones que realmente a largo plazo no liberan el obrero ni el sindicato y tampoco al artista. En el texto tú dejas ver dos momentos, ¿no? Por un lado dejas ver la imagen del obrero, que es una imagen contingente, ¿no? Que involucra, como bien has dicho, a varios sectores, pero también se vuelve contingente en cuanto a su relación histórica. Es decir, tú cuentas que hay tres fases en este proceso: la que viene de Porfirio Díaz, luego la que sigue con Lázaro Cárdenas, que es su apogeo, y después ya con Miguel Alemán, que es la desaparición de ese tipo de estrategias, ¿no? El desmantelamiento de la imagen del proletariado. Sí. En este sentido, yo alguna vez le preguntaba a Carlos Illades, ¿no? Yo creo que lo conoces, un historiador también de corte marxista, que hoy una de las cosas que me parecen interesantes es de que el obrero ya no aparece. O sea, ni en la pintura, ni en el comercial, ni en la revista, la imagen del obrero no existente. Hoy. Sí. O sea, el desmantelamiento fue tal que ya hoy sí. ya ni aparece. Sí. ¿No? ¿Tú qué opinas de esta cuestión? Sí, yo creo que, bueno, primero yo termino el ciclo en 40 anticipando los cambios, pero no es profundamente sobre lo que viene después. Entonces, pero yo creo que hasta cierto punto mis generalizaciones sirven. La imagen del obrero no desaparece, pero se oficializa, ¿verdad? Y también hay momentos donde surgen huelgas y surge arte que participa en desafiar, y 68 sería un ejemplo, 59 con los ferrocarrileros. La desaparición del obrero ahora es en parte, bueno, podemos empezar con
con la crisis de 82 y el desmantelamiento de toda una estructura industrial que sale en parte de los proyectos de los años 20 y 30. También viene de 60 años de charros como Fidel Velázquez. También viene de un discurso neoliberal donde los sindicatos son un grupo corrupto y privilegiado, que es un discurso con cierto sentido en ciertos sectores y ciertos momentos, pero hay un desprestigio al sindicato que ha costado a la verdadera clase obrera mucho en términos de protección de sus derechos, de su nivel de vida, del sueldo mínimo. Pero el obrero está allí, o sea, tiene otras identidades, y esto es en parte una crítica que hago aquí, es que realmente tan poderoso que es esta imagen del obrero en overall, hombre, que excluye a otros grupos importantes, incluso, sobre todo las mujeres. Entonces los obreros están ahí, están en las maquiladoras, están trabajando en casas en Estados Unidos, muchos son mujeres y reclaman otras identidades que hay que reconocer, pero también reclaman una forma de organización que ha sido cada vez más difícil. El porcentaje de obreros sindicalizados ha bajado muchísimo en los últimos 30 años y merece también una revisión de parte de los artistas también, de reconocer este elemento. En el libro, y inclusive ahorita en la conversación tú decías que la idea del proletariado se vuelve una especie de élite, que inclusive involucraba intelectuales, había intelectuales dentro de esta lógica, ¿no? E inclusive había un orgullo de pertenecer al proletariado, sí. ¿No? Pero hoy, ¿por qué el intelectual cambia? O sea, hoy un intelectual, inclusive, para muchos hablar de marxismo podría ser ya como hablar de cosas no existentes para muchos intelectuales. Ya prefieren hablar de otras cosas, ¿no? Inclusive de cómo el empleado se vuelve mercancía, se fetichiza, pero no. O sea, hablamos de conceptos marxistas, pero no del proletariado. ¿Por qué el intelectual empieza a repudiar la palabra proletariado? Bueno, yo creo que pasa en parte como el intelectual tiene intereses propios, ¿verdad? Que fácilmente se involucra en el mundo de su academia, también en sus puestos de gobierno. Se pone muy cómodo hasta cierto punto, ¿a qué más? Aunque no es total, o sea, se nota también en momentos importantes donde vuelven a identificar con movimientos sociales y pueden asumir un papel importante y también hay intelectuales ahora, algunos de nosotros que tratan de recuperar el legajo histórico de la idea del proletariado y de los anhelos de estos movimientos de izquierda que trata de poner la clase obrera como central. Y también quizás más importantes, aunque hay que trabajarlos juntos, los intelectuales que logran hacer una crítica más bien de las exclusiones del mundo en que vivimos, del neoliberalismo, gente como Thomas Piketty, por ejemplo, que tiene una visión económica que es, al final, trata de desigualdad y el papel fundamental del trabajo. Pero Piketty no usa la palabra proletariado, no le gusta. No, entonces, sí. No la usa. Sí, hay que
Sí. Habría que leerlo en una clave distinta, porque no le gusta tampoco la palabra proletariado. Ajá. O como que desconfía. No sé si es tu misma percepción. Bueno, la verdad no leí, yo creo que tengo idea, he leído partes de su libro, pero no, yo creo que quizás estoy leyendo demasiado en su visión global de desigualdad. Sí. Dime tú, ¿por qué le molesta? No, es que la palabra no aparece. O sea, en los textos marxistas, en los textos previos a los 50 era casi 3 o 4 veces por capítulo que aparecía. Y si tú cuentas las veces que aparece la palabra proletariado en el texto de Piketty, yo me aviento a decirte que no son más de 10 veces en todo el libro. Sí. Pero sí habla de la importancia de la organización a nivel de trabajo. Eso sí habla de los fenómenos. Ajá. No usa la palabra. Sí, y en su visión de un mundo mejor, él no depende completamente del gobierno como regulador del bienestar de la población. O sea, sí. Él sí tiene espacio para organización propia en la sociedad y el lugar de trabajo. Sí. Otra de las cosas y quizás en ese sentido pasar, bueno, no sé, realmente sí, yo creo que vale la pena rescatar y relativizar el uso de la palabra proletariado. Otra de las cosas que me llamó en tu libro es precisamente lo que comentaste hace rato, que es el problema del género en todos estos murales. Me queda claro que a lo mejor durante el periodo de Porfirio Díaz era muy difícil plantear cuestiones de género. Las mujeres intelectuales no eran tantas, no había tantos grupos, pero parecía ser que todo el movimiento del muralismo y de la cuestión obrera muy contadas veces incorporó a la mujer. Sí. O sea, la mujer no era considerada como parte del club del proletariado. Exactamente, sí. Eran parte, en la visión, las imágenes sí son parte, no son parte del club, son los que limpian y reproducen el proletariado. Sí. O sea, están ahí en este papel, que es un gran problema, que en la época las mujeres, sobre todo en las fábricas de textiles, eran mayoría, ¿verdad? Entonces yo creo que es un gran límite la idea del proletariado. Pero sí hay imágenes de mujeres en la familia, en la cocina, y hasta protestando al lado de su marido en overall, pero vestido de huipil, sí, y cargando la niña. La mujer en el lugar de trabajo es bastante raro. Sí. Una de las cosas que que yo aprendí mucho de tu libro, tú aquí en la 223 tomas una foto de un mural de Pablo Higgins, de los trabajadores contra la guerra y el fascismo, un mural de 1936. Yo no sé si lo sabes, pero este mural se encuentra parcialmente en uno de los auditorios de la Facultad de Derecho de la Universidad. Sí. Pero se encuentra cortado. Es decir, sí aparece la parte donde está este obrero que está ahorcándose, la parte de la reunión de los proletarios que comentas, pero por ejemplo estas otras partes no. Ajá. Es decir, la obra fue desmantelada literalmente, sí, no, y puesta en partes. Entonces yo la verdad sí quisiera preguntarte a ti como historiador y como alguien que ha dedicado esto, ¿cómo debo de leer esto? Sí. Bueno, déjame terminar la otra pregunta. Sí. Otro aspecto es que las mujeres están excluidas de la profesión del arte también. Y cuando empiezan a entrar, ya con la revolución empiezan a inscribirse en San Carlos, pero al mismo tiempo lo que hacen los sindicatos en excluir las mujeres, también hacen los artistas, donde las mujeres pueden hacer arte, pero no pueden ser murales. Y se ve con el ejemplo de María Izquierda, que tienen propuesta de hacer mural y le dicen que no. Y el primer mural hecho por una mujer en México son de las gringas hermanas Greenwood. Sí,
Pero sí, yo hice varios peregrinajes, no, 2 peregrinajes a la UNAM buscando lo que queda de este mural. Y nunca nadie sabía nada. Eso también dice algo, que yo iba ahí preguntando y seguramente estaba cerrado algún auditorio pero yo iba preguntando, nadie sabía, ni estudiantes en la Facultad de Derecho, ¿verdad? Sí. Ni estudiantes, ni la gente que estaba trabajando ahí. Entonces es algo que tengo pendiente todavía. Este mural es muy especial, en parte porque viene de una segunda ola de murales con la idea del cardenismo. ¿Perdón? En el cardenismo. En el cardenismo, incluso antes, realmente, cuando Rivera tenía monopolio sobre los murales del gobierno, entonces los artistas tratan de acercarse a pintar murales y hay proyecto del gobierno del Maximato del mercado de Abelardo Rodríguez, que sí tiene el apoyo del gobierno, pero también de acercarse a lugares de trabajo. Quizás el ejemplo más importante es el mural del Sindicato de Electricistas, pero eso es un poco en ese modo de talleres gráficos de la Nación, son de la Nación, es un lugar público, pero es un experimento interesante de cardenismo, de que los obreros pueden organizar su propia relaciones de trabajo dentro de la fábrica, y ahí contratan con 4 pintores de la LEAR, y es una mezcla de las preocupaciones de los artistas y la LEAR, o sea, la guerra y el fascismo. Esto es parte del proyecto antifascista de la Frente Popular, sí, pero también incorpora ideas de los mismos trabajadores ahí. Por ahí están ahí en la asamblea, que parece que sí, esto es parte de lo que está en la... Está la asamblea, está una parte donde está un burgués, ajá, ¿no? Y está la parte donde está el hombre ahorcado, que ajá, se está ahorcando, pero no están las demás partes. Ajá. Sí. O sea, inclusive es lo que a mí me llama mucho la atención, porque queda totalmente desmantelado. Claro, sí. Inclusive pierde todo el contexto que buscaba tener la obra. Sí. Entonces, sí, a mí me llama la atención porque en su momento las autoridades de la facultad se sentían muy orgullosas de tener un mural de este tipo, pero yo no sé si hay que sentirnos orgullosos de tener un mural que fue desmembrado y que ha perdido su propio sentido. Sí. Sí, hasta cierto punto es una recuperación porque andaba en un almacén por muchos años. Sí. Y tiene en parte que ver con en poner un mural en un lugar de uso común, aunque no es un palacio nacional o Secretaría de Educación. El edificio va cambiando de uso, ¿verdad? Pero como parte de la herencia y como un aspecto muy especial de esta participación entre artistas y obreros, hubiera tenido otra vida fuera del almacén en todos estos años, pero también mejor lugar que... No, y eso tiene poco, que la Escuela de Derecho, ¿verdad? Tiene poco, porque lo pusieron hace como... No tiene más de 15 años que lo pusieron. Entonces, tiene realmente poco que lo pusieron. Sí. Hay 2 problemas ahí. Uno es tenerlo en almacén tantos años y el otro es ponerlo en un lugar que retoma su intención original. Ahora, también una de las cosas que me parece interesante es la pérdida del sentido de la historicidad del propio documento. Es decir, porque tú puedes preguntarle a cualquier estudiante de la Facultad de Derecho y no entiende, claro, nada más hay una pintura ahí con unos obreros ahí, pero pierde sentido, pierde horizonte. Claro. Y en ese sentido yo no sé tú cómo lo leas como historiador. O sea, a mí yo como persona que me dedico a la filosofía es la pérdida total de sentido. Claro, sí. No, es decir, es verlo ya inclusive como algo que no fue hecho, como un adorno. Sí. ¿No? Sí. Bueno, desde el punto de vista de alguien con interés en esta tradición del arte,
es mejor tenerlo accesible y tratar quizás mejor que lo que están haciendo de explicarle al público de dónde viene, de qué significa, pero sí, es un problema. Yo creo que es al contrario, si tomamos el mural del SME como parte de la misma corriente, intención y época, el mural del SME ha tenido otro papel muy importante, y sobre todo en los últimos 10 años, cuando realmente el sindicato y también los intelectuales y historiadores de artes han tomado gran interés en este mural para protegerlo, para que no desaparece, que no se desmantela, que no y también para darles significado en la lucha del SME para recuperar su papel protagónico. Sí. ¿Por qué crees que tuvo tanto éxito el desmantelamiento durante toda la época de Miguel Alemán? ¿Había un agotamiento por parte de la imagen del proletariado? ¿A qué se debía ya todo este desmantelamiento de la imagen del proletariado? Sí. Bueno, yo creo que no conozco muy bien la época. Estoy empezando ahora a escribir una biografía sobre Diego Rivera, una biografía política, y estoy empezando a tocar las transformaciones, como es una figura que toca varias épocas, y estoy tratando de entender a él dentro del contexto de la Guerra Fría. Y yo no creo que desaparece la figura del obrero completamente en esta época, pero está subordinado está marginado quizás a nivel de representación del CPM. O sea, ahí está el arte que representa el obrero. Está subordinado al proceso de industrialización y está subordinado a una imagen de otro tipo de arte, o sea, el arte abstracto, que es parte de lo que empuja a Estados Unidos, y también hasta cierto punto a esta ruptura dentro de generaciones de artistas, Rufino Tamayo y Cuevas, por ejemplo, que rechazan el arte figurativo y rechazan la figura del obrero. Y también hasta cierto punto, cuando yo estoy especulando, obviamente, esto es otro libro, Sí. pero yo creo que cuando yo hasta cierto punto, con mi interés, tengo que repensar mi interés en el arte ahora en la Guerra Fría, porque gente como Diego Rivera, al mismo tiempo que está tratando de regresar al Partido Comunista, el obrero ya no tiene lugar central en su arte. O sea, sus murales más políticas de la época de los 50 tienen que ver con la Guerra Fría, con el imperialismo de Estados Unidos, con los conflictos estaba en búsqueda en estos días de un mural de Rivera que se llama Pesadilla de la Guerra y Sueño de la Paz, que es un mural perdido, pero es una casi propaganda que tiene Stalin y Mao, y ofreciendo una petición de paz y de limitar las armas nucleares, y hay caricaturas de Francia, Estados Unidos y Inglaterra, y la guerra de Corea atrás y una bomba explotando, y Frida recogiendo firmas para la misma petición
del Congreso de la Paz, que es un grupo apoyado por los partidos comunistas. Estos mismos partidos comunistas pierden centralidad del obrero en sus preocupaciones. Yo creo que esto es también parte de donde no pierden exactamente la imagen, pero la imagen tiene otra función. Tu trabajo, particularmente en este libro, es un trabajo, si bien historiográfico, también semiótico. Cuando tú relees tu trabajo, ¿hay cosas que quisieras cambiar? O sea, relees, vuelves a ver la pintura y te dices a ti mismo, me equivoqué en mi apreciación, quisiera volver a modificar esto, o al día de hoy tú te sientes firme con la apreciación que has hecho. Bueno, firme no. En parte me encanta tener esta oportunidad de presentar el libro en México, porque aquí en México es su historia y hay gente que han estudiado el tema. Dependo mi libro mucho de lo que aprendí de los mexicanos investigadores y estoy abierto a entender mejor el tema. Hasta ahora, y otra cosa es que es difícil leer cada palabra 10 veces en el proceso de publicar un libro y luego uno quiere pasar a otra cosa. Sí. Entonces ya estoy en eso de Diego Rivera y no me he sentado a leer página por página ninguno de estos dos libros. En el proceso de seguir investigando, hay cosas que encuentro que me hace pensar, ay carajo, que no pude poner esto en el libro. Eso vi hace 2 días. Y hay también cosas que encuentro que dicen, carajo, esto es exactamente lo que yo supongo pasó con la desaparición de la LEA. Por ejemplo, encontré un documento en un archivo donde alguien dice que lo que yo pasó. Pero estos son detalles que hacen más fuerte mi argumento, complica un poco mi argumento, pero entonces te digo que estoy más o menos contento con lo que he escrito y estoy abierto a entender mejor el tema y provocar que otra gente toma mis conexiones y haga algo más. Pues John, ha sido un placer platicar contigo, realmente disfruté mucho tu libro. Digo, me esclareció por lo menos cosas que yo no entendía, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias por no solo tener interés, pero hacer el esfuerzo de meterte en un libro ladrillo, ¿verdad? No, sí, muchas gracias, ¿no? Okay, Listo.